100.5. 8:37 minutos, José La Luz. Gracias, Julio. Gracias, Eridania, por mi chocolate. Miren ustedes, la Fiscalía de Los Ángeles, donde no sé si Michael Jackson vivía en Los Ángeles, pero el informe que tengo aquí sí, él vivía en Los Ángeles, tenía una residencia allá. La Fiscalía de Los Ángeles ha develado un informe. ¿Te acuerdas Jacksolandia, donde él tenía? No, era Gracelandia algo así. Algo así, pero que es allá en Los Ángeles. Bueno, lo cierto es que la Fiscalía ha revelado un informe que incluye un video que da cuenta de que la figura, yo nunca lo adolé, yo lo consideraba como un payaso. La figura de Michael Jackson era totalmente distinta a la idea que la gente tenía de él. Entonces, la Fiscalía ha dado a conocer unas investigaciones desde cuando él fue procesado por pedofilia. La tenía guardada, un acto de irresponsabilidad de las autoridades norteamericanas, porque si las autoridades norteamericanas develaban esa información, Michael Jackson no fuera recordado hoy como un héroe artístico, sino como una rata, como lo que era, como un delincuentazo. Entonces, la misma Fiscalía define a Michael Jackson, y esto es increíble, señores. La misma Fiscalía define a Michael Jackson como pedófilo, adicto, depredador sexual perverso. La misma Fiscalía. Wow. Depredador sexual perverso. Inclusive utilizaba sustancias tóxicas para envenenar a los niños, los amenazaba con violencia, los agredía. En la casa. Era una bestia. Era un animal. Igual que los curas esos pedófilos que teníamos aquí. Igual que los curas esos pedófilos de Estados Unidos y de Europa. Quizás peor. Porque él, en su comportamiento artístico, digamos, él utilizaba recursos para atraer los niños. Aunque los curas son peor porque la gente le confía los curas que cometen estos delitos. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Michael Jackson, sí, son dos figuras, tanto el artista como el cura, que generan ciertos niveles de atracción. Pero en el caso, yo les invito a todos ustedes a buscarlo en internet, el video, donde la Fiscalía de Los Ángeles califica a Michael Jackson como un depredador perverso, un adicto, sádico. Y es importante esto porque nosotros no podemos seguir teniendo la misma imagen de esta rata sin identidad. Y por otro lado, con relación al tema de las FARC, decir lo siguiente. Miren, nosotros en Liderazgo Responsable estudiamos mucho estos fenómenos, pero Colombia tiene un capítulo especial, porque para nosotros Colombia resume mucho de la identidad latinoamericana. Lo que somos desde el punto de vista ideológico en Latinoamérica, nosotros se lo debemos mucho a Colombia. Colombia es un pueblo maravilloso que hay que estudiar, pero es un pueblo muy rebelde y muy violento, con unos perfiles muy acentuados, que tienen que ver incluso con la época de Bolívar y la Gran Colombia. Y las FARC no están al margen de esta realidad. Nosotros esperamos que lo que se va a firmar hoy en Cuba tenga un carácter estable, firme, pero estamos seguros de que eso no se detiene ahí, porque la historia de ese pueblo nos muestra otra cosa. Y yo les quiero hacer algunas puntualizaciones a los más jóvenes. En el año de 1948, cuando se estaba celebrando una conferencia de la OEA como la que se celebró aquí la semana pasada, pero que todavía no se llamaba la OEA, sino que se llamaba la Conferencia Panamericana, controlada por los Estados Unidos, fue lo que dio paso a la OEA. En Colombia, en el 1948, asesinaron de una manera absurda y estúpida al líder de los liberales, que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Salió a comer al mediodía
y un fanático le dio un tiro y lo mató. ¿Tú sabes quién era canciller y estaba representando? Digo, embajador en Colombia, estaba representando a República Dominicana allá. ¿No era Balaguer? Balaguer. Y Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba por la Federación de Estudiantes de Cuba. Lo cierto es que se estaba celebrando en Colombia la conferencia panamericana y ahí mismo se creó la OEA, en esa misma conferencia, ese día. Eso tiene un valor histórico. A partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 1948, inicia en Colombia un periodo que iba a durar 20 años, que se llama como... El proceso que degeneró en la muerte de Gaitán y todo ese proceso de revolución, de guerra civil, se llamó el Bogotazo. No, el Bogotazo fue lo que... El Bogotazo se llama la muerte de Gaitán y lo que empezó a partir de ahí. Pero antes Colombia venía experimentando unos confrontamientos permanentes entre liberales y conservadores después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. El Bogotazo se produce 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir del Bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán, inicia un proceso en Colombia conocido como el periodo de la violencia, que dejó más muertos que las FARC. Porque el periodo de la violencia se estima en 200.000 los muertos, entre 200 y 300.000 colombianos muertos, entre 1948 y 1966, más o menos. Entonces, en ese contexto surge la dictadura de Rojas Pinilla y surge el movimiento de las FARC. ¿Por qué? Porque Cuba gana la revolución en 1961 y ya 59. En 1959 y ya los comunistas se estaban, esa violencia que yo le cito en Colombia se empezó a organizar en torno a las ideologías que surgieron del muro de Berlín. La ideología de derecha y las ideologías de izquierda. Los partidos liberales se mantuvieron al margen de la izquierda y se enrolaron con la derecha, los dos. Tanto liberales como conservadores, hacían lo que los gringos decían. Cuando gana Cuba en el 1959, cuando triunfa la revolución, entonces se vinculan esos grupos que estaban sublevados al sureste, imagínense Monteplata y Atomayor, al sureste de Colombia. En esas selvas se asentaron las FARC. Entonces, Kennedy promovió una doctrina que se llama doctrina de la seguridad nacional. Esa misma doctrina que se aplicó en República Dominicana, las FARC surgen en el 64, en el 65 aquí se produce la revolución, pero en el 63, un año antes del surgimiento de las FARC, aquí estaban derrocando a Juan Bosch, producto de esa misma doctrina, esa doctrina de seguridad nacional que promovió Kennedy en toda Latinoamérica después que ganó la Revolución Cubana. Entonces ahí inicia el proceso de la FARC, en un esquema ya de Guerra Fría. En ese esquema de Guerra Fría respondió el Estado colombiano involucrando al ejército en la persecución de la FARC y promoviendo y estimulando las autodefensas armadas de Colombia, que son los paramilitares. Todo lo que le estoy citando, desde el Bogotazo, la época de la violencia, el involucramiento del ejército en la persecución de la guerrilla, la doctrina de seguridad nacional, las autodefensas armadas, todos son expresiones de violencia. Todas son expresiones de violencia. Entonces, cuando se cae el muro de Berlín en el 1989, ya el enfoque de la violencia en Colombia tenía otros actores, como por ejemplo las bandas de narcotraficantes. Y las guerrillas armadas y las fuerzas de autodefensa se enrolaron también en esa lucha de control de territorio por el narcotráfico. Y el narcotráfico, dirigido por Pablo Escobar como la cabeza principal, no puede ser explicado sin esos antecedentes de violencia que tiene la sociedad colombiana. Esa época de la violencia de 1948 a 1966. Pablo Escobar de alguna manera resume en su identidad toda esa violencia, sobre todo de ahí, del Magdalena Medio, de Medellín.
Entonces, las FARC han estado coqueteando con la paz, pero porque se cayó el muro de Berlín. Porque su base ideológica, su sustento ideológico ya no existe. En el mundo queda solamente Corea del Norte como una expresión comunista, del sovietismo, porque eso no es comunismo, del sovietismo de la Guerra Fría, solamente Corea del Norte. Y el caso de Venezuela, que lo que tiene es una distorsión, una involución ideológica, que no tienen idea ni siquiera de lo que son. Y ahí hay unas contradicciones, pero ya en el año, creo que 1999, cuando Pastrana intentó la paz, todavía estaba vivo Tiro Fijo. Manuel Marulanda. Marulanda, que fundó la FARC. Sí, fue uno de los fundadores de la FARC en 1964. Entonces, ya se intentó con Pastrana a finales de los 90, donde liberaron una gran zona para que la guerrilla se pudiera organizar ahí, una zona del tamaño de la República Dominicana con más de 40,000 kilómetros cuadrados. La luz, en estos momentos el presidente Danilo Medina está justamente saliendo para Cuba desde la base aérea de San Isidro. Va a ser testigo de ese acontecimiento histórico. Sin embargo, yo particularmente pienso que la paz en Colombia, que se puede firmar hoy, esa desmovilización, los más conservadores hablan de 8,000 hombres, los menos conservadores hablan de entre 12 y 15,000 efectivos que tienen la FARC. Yo pienso que va a durar mientras dure el contexto de paz que está viviendo la humanidad, el ciclo de la guerra y la paz. Todo el tiempo en que el mundo estuvo en guerra, Colombia también estuvo en guerra. Cuando la caída del muro de Berlín, entonces Colombia se convirtió en líder mundial del narcotráfico, heredando esa violencia e imitando las mafias italianas. Y entonces, ¿de qué depende ahora que esa paz tenga estabilidad? De que el contexto internacional cambie. Si el contexto internacional se mantiene en paz, el reto de la sociedad colombiana es integrar esos guerrilleros. ¿Cómo los van a integrar? ¿Cómo los van a integrar? ¿Le van a dar tierra para que trabajen? ¿Le van a reconocer derechos en esa selva que ellos han gobernado desde 1964? Eso dice el acuerdo. El acuerdo establece eso. Lo van a integrar en las mismas cosas. Hay zonas que van a quedar ellos integrados con empresas apoyadas por el Estado y administradas por ellos. Habría que ver, sin embargo, en algunas áreas. yo pienso y le van a dar garantía de seguridad a los que se vinculen al área política, al área civil, al área empresarial. Sin embargo, yo pienso que el comportamiento histórico de Colombia, aunque Colombia ha tenido mucho éxito manejando el narcotráfico de otra manera, no como querían los norteamericanos. Para mí el narcotráfico le ha hecho más daño a Colombia que la guerrilla de la FARC, para mí. Pero claro. Por ejemplo, tú tienes el caso de los 11 diputados que murieron, creo que fue en el 2006. La guerrilla dice que fue un fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla, un enfrentamiento, que no fueron ellos que lo mataron. Pero tú tienes los muertos de Avianca, 107. El avión que explotaron. Tú tienes el avión, tú tienes los 14 jueces de la Suprema Corte de Justicia. El asalto a la Suprema Corte. El caso que... Los jueces encapuchados. Antes de la guerrilla, quienes ponían bombas en Colombia eran los narcotraficantes que lo acopiaron de la ETA. El narcotráfico le ha hecho más daño a Colombia que la guerrilla, aunque el tema de la guerrilla ha durado más tiempo. Habría que ver si Colombia gestiona la paz con la guerrilla como gestionaron la paz con los narcotraficantes. Cambio y fuera.